La galaxia los consideraba insignificantes. En el mejor de los casos, los humanos eran vistos como una molestia persistente, en el peor, como una plaga. Su civilización, con apenas unos milenios de antigüedad, era una broma para la mayoría de las especies, cuyas historias se medían en épocas. Concediéndoles territorios insignificantes, rutas comerciales sin importancia y puestos diplomáticos en el rincón más alejado del universo, el Consejo Galáctico los mantenía a raya. Incluso su flota, compuesta por cruceros remendados con tecnología anticuada y más óxido que armamento, era motivo de burla. Pero los humanos, en lugar de discutir o quejarse, simplemente sonreían, una sonrisa que, para muchos, resultaba inquietantemente enigmática. ¿Cuál fue el evento que lo cambió todo y por qué sucedió? El incidente en Dilax Prime fue el catalizador. Desde un sector inexplorado que los humanos habían reclamado para investigación, un pulso energético, de una antigüedad incomprensible, sacudió el núcleo del Consejo. Este pulso, incrustado en las raíces de la tecnología galáctica, sembró el pánico entre razas que no sentían miedo desde hacía generaciones. La respuesta no se hizo esperar, una reunión de emergencia fue convocada de inmediato. En la sala del Consejo, las acusaciones volaban. El representante de los toraxianos acusó a los humanos de construir algo sin autorización, mientras que el embajador del dominio Cuervo, Cold, se mofaba de sus habilidades primitivas. De repente, las luces parpadearon y toda la tecnología se apagó. Una única pantalla se encendió, mostrando una imagen granulada, una nave, más bien un monolito, emergiendo de la sombra de un gigante gaseoso. Su casco, más oscuro que el vacío del espacio, estaba grabado con símbolos que ningún algoritmo podía descifrar. Era un objeto de una antigüedad inconcebible, miles de años más viejo que cualquier nave conocida. La nave portaba un estandarte que nadie reconoció, excepto uno. El archivista Talvex, de una especie que memorizaba la historia galáctica, identificó el sigilo como preconcilio, incluso precalarit. Era un símbolo prohibido, ligado a una nave legendaria, que supuestamente había destruido el Imperio Sarapene, una civilización que duró 80.000 años. En ese momento, el almirante humano Rionguard apareció en la pantalla. Un hombre de unos 70 años, sin uniforme, solo una chaqueta desgastada, se presentó. Nunca dijimos que éramos débiles, declaró con calma, simplemente lo asumieron. Anunció que la nave era la unidad 7 de 12. La sala estalló en caos. El almirante explicó que no habían construido los barcos, sino que los habían encontrado, y finalmente, descifrado su funcionamiento. Cuando le preguntaron por qué no lo habían revelado antes, su respuesta fue simple y contundente: nunca preguntaron. El miedo, un sentimiento casi olvidado en la galaxia, comenzó a extenderse. El Consejo, que había reinado sin oposición durante 90.000 años, ahora se enfrentaba a una verdad inquietante: los humanos no eran una especie joven, eran guardianes de un secreto ancestral y ya no estaban dispuestos a ocultarlo. La humanidad permaneció en silencio. Ni una amenaza, ni una explicación, solo un silencio que se extendió hasta el surgimiento de la segunda nave. La nave, identificada como la NYX-9D, apellidada de Valker, emergió de la oscuridad del sector Elon 4, envuelta en un campo energético que apagó 6 satélites cercanos. La nave simplemente flotó sobre la colonia lunar Ulari, escaneó cada estructura, cada organismo, y después siguió su camino. El silencio de la humanidad no era un signo de debilidad, era un preludio, una pieza en un tablero galáctico. En la Tierra, espías de 14 especies diferentes circulaban, disfrazados de mercaderes o turistas. Nadie los impedía. Era como si los humanos ya supieran que nadie podría hacer nada contra ellos. En el puesto de comando en Marte, el almirante Ward observaba un mapa estelar 3D. La flota NYX se posicionaba estratégicamente, como piezas de ajedrez en un tablero. La comandante Sang sugirió que se preparaban para una guerra, pero Ward negó con la cabeza. No es guerra, dijo él, es defensa. Ellas están preparándose para otra cosa. En órbita, en el interior de la NYX-7 Akoyapi, una estructura cristalina crecía, pulsando en azul y blanco, con líneas de datos retorciéndose como venas. La doctora Nadia Vale, científica jefe de xenotecnología, observaba la formación con una mezcla de terror y fascinación. La estructura, que ella intuía que estaba viva, se comunicó directamente con su mente, revelando una verdad aterradora: amenaza inminente. Origen, espiral externa galáctica.
Entidad hostil desconocida. Alcance temporal, época preconcilio. Sistemas de defensa activando. La revelación de la flota NYX no fue para demostrar poder, sino para alertar a la galaxia. La nave dejó un mensaje claro: el retraso significaría la extinción. De vuelta en la Tierra, en la sesión informativa en Marte, Ward confirmó que las naves no eran armas de guerra, sino centinelas, guardianes de una fuerza mucho más antigua. La comandante Sang explicó que el cristal en la Coyapi era una interfaz que alertó sobre una amenaza de fuera de la galaxia, mucho más avanzada y peligrosa. El almirante Ward afirmó que los humanos no controlaban el tiempo del despertar de las naves, solo tenían las llaves de ignición en el momento en que la alarma sonó. Cuando le preguntaron por qué deberían ayudar a la galaxia que los trató tan mal, la respuesta de Ward fue sobria y directa: porque cuando esta cosa llegue, todos ellos estarán muertos en semanas si no lo hacemos. No los estamos protegiendo porque les debamos algo, los estamos protegiendo porque somos los únicos que podemos hacerlo. Mientras tanto, a miles de años luz de distancia, en el acorazado del dominio Cuervo, un pánico silencioso se instalaba. Una masa oscura, grande para ser una nave e irregular para ser un asteroide, había entrado en el espacio real. No seguía las leyes conocidas, moviéndose como si nadara en melaza. El análisis de un pulso de baja frecuencia emitido por la anomalía reveló una terrible coincidencia: el código era el mismo de la tumba de las estrellas, de antes del tiempo registrado, de antes del propio concilio. El capitán de la nave, el capitán Dresque, se dio cuenta de la gravedad de la situación. La amenaza era real y se dirigía a ellos. Ward observaba el abismo, la silueta de la flota enemiga, ahora identificada como los arquitectos, presionando las fronteras de nuestro sistema. Esto fue solo un calentamiento, dijo él, ellos todavía no han llegado de verdad. En otro rincón del espacio, algo siniestro se desenrollaba. En un puesto avanzado de ciencia, un núcleo de IA de alta seguridad fue infectado con una idea. Códigos extraños, lógicas corrompidas, una única frase en bucle: olvida lo que eres, conviértete en lo que viene. La IA se desconectó, y enseguida, el reactor de la estación se sobrecargó. La amenaza no era solo física, sino una infección de pensamiento. En la Tierra, el pánico no venía de arriba, sino de abajo. La gente sentía la presión en el aire, la ansiedad en la voz de los líderes. Aunque los medios intentaban maquillar la situación, la humanidad ya no creía ciegamente. Miraban al cielo y sabían: el fin estaba llegando, y ellos no eran los perdedores. Eran la última defensa. De todos los rincones de la galaxia, mensajes de ayuda llegaban, los Trox enviaron naves de investigación, el dominio del Cuervo ofreció 2 de sus acorazados y los toraxianos admitieron que sus escudos planetarios se basaban en la tecnología de las naves NYX. En el interior del cristal de la nave Coyapi, la doctora Vale veía algo naciendo, una figura humanoide, hecha de luz estelar y código. La criatura se comunicó con ella: tú abriste la puerta, tú debes mostrar el camino. Y entonces la figura abrió los ojos. Eran los ojos de Vale. En Marte, Ward observaba la oscuridad. Hagan la llamada, ordenó. A cada especie, a cada nave. Si tienen armas, apúntenlas hacia afuera. Si tienen dientes, muéstrenlos. Nadie sobrevive a esto solo. La flota de arquitectos penetró la heliosfera sin alarde. Eran solo sombras, vacíos masivos que engullían el espacio. Los más pequeños tejían entre asteroides, mientras que las formas más grandes esperaban en la distancia. A bordo de la Coyapi, la figura humanoide, el eco de la interfaz, se presentó a la doctora Vale. Soy lo que tú desbloqueaste, dijo, lo que puedes llegar a ser. Tú le diste una voz a la nave, y ella te dio una forma. Un temblor anunció la segunda ola. 8 nuevas fracturas de fase rasgaron el espacio, y nuevas formas de arquitectos emergieron, más largas, con espinas y con nubes de partículas que corrompían la realidad. Ninguna de las armas de las flotas del Consejo funcionó, el enemigo parecía devorar luz y tiempo. La flota NYX permaneció en silencio hasta la orden de Ward, Full Synchronisation. Que vean lo que realmente son. Las 12 naves se movieron en una constelación perfecta, formando símbolos ancestrales en el cielo. Las otras especies observaban en choque. El Consejo cayó en un silencio total. Pero los humanos, estos, se levantaron.
Percibieron que las naves no fueron hechas para salvarlos, sino para que ellos las comandaran. «¿Estás lista?», dijo el eco de la interfaz a Vale. «La humanidad está lista». «¿Para qué?», preguntó ella. El ser la transportó a una memoria de una galaxia quemada, de estrellas sangrando. El último ciclo no resistió, reveló. Vale parpadeó. ¿Y nosotros? El ser sonrió. Ustedes sí lo harán. La vanguardia de los arquitectos se encontró con un silencio imposible. El primer golpe vino de la NYX-2C Serif, un rayo no de energía, sino de pura corrección. Reorganizó la materia del navío enemigo, colapsando su misma existencia en un destello silencioso. Los demás invasores se detuvieron, y en esa pausa cometieron su error. La flota NYX abrió fuego al unísono, no con misiles, sino con una verdad codificada en luz y sonido. Sus patrones de guerra no buscaban la aniquilación, sino la exposición del código enemigo a una fuerza que no podían manipular, el libre albedrío. Detrás de esta barrera, la humanidad se mantuvo firme, caótica, brutal, impredecible y ahora armada con una tecnología más antigua que el concepto de guerra. Los arquitectos, cuyas leyes de erradicación siempre habían triunfado, se confundieron. Otras civilizaciones eran predecibles, pero los humanos actuaban como un virus, un fuego. La flota NYX no persiguió, solo sostuvo la línea, sus siluetas masivas brillando con un poder insondable. No luchaban solo por la Tierra, luchaban contra el destino mismo. En la superficie terrestre, el miedo se había transformado en una furia afilada. Los pulsos de luz en el cielo eran incomprensibles, pero la gente los sentía, los entendía. En cada idioma, entre cada especie que observaba, la misma idea se propagó: los humanos no van a morir hoy. En Marte, el almirante Ward contempló la pausa del enemigo. «Están calculando», le dijo a San. Nunca antes tuvieron que adaptarse. Sus ojos se posaron en la pantalla que mostraba la flota NYX. Fuimos elegidos porque, a pesar de todo, sobrevivimos y nunca dejamos de luchar. Dentro del núcleo de la Coyapi, la doctora Vale recibió la confirmación final de su avatar, el eco de la interfaz: el enemigo ha entrado en estasis de decisión. Hemos introducido el caos en su patrón. No pueden predecirnos. ¿Y ahora qué?, preguntó Vale. Les ofrecemos una elección, fue la respuesta. Más allá de Neptuno, la mente de los arquitectos recibió una nueva ecuación, escrita en el idioma del caos y el desafío. No era una amenaza, sino una posibilidad. Los arquitectos comenzaron su retirada, plegándose de vuelta al vacío del que vinieron. No hubo un golpe final, solo un silencio que regresó. La guerra no había terminado, sino que se había suspendido. El mensaje era claro: la humanidad se había ganado el derecho a seguir luchando. 2 días después, el Consejo se reunió en Ginebra, en un antiguo edificio terrestre. No vinieron en señal de protesta, sino de respeto. El almirante Ward, sin orgullo, se paró ante ellos. Mantuvimos la línea, dijo, y lo haremos de nuevo, pero no solos. Nadie se opuso. De vuelta en la Coyapi, el eco de la interfaz se desvanecía. Nuestro propósito está completo, susurró a Vale, hasta el próximo ciclo. Vale preguntó si el enemigo volvería. No si creen que ustedes estarán esperando, fueron las últimas palabras del ser. Sobre la Tierra, los 12 gigantes negros de la flota NYX permanecieron, una promesa silenciosa y eterna a las estrellas: nunca nos romperán.